Esa cuestión no sé cómo pasaba. Micrófono. Bienvenidos a un nuevo programa de Monjes Fanáticos. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. 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 Así En esta noche de Monjes Fanáticos, late conversación libre que vamos a tener hoy día, estamos con Monje Icónico, con Gaudí y con Delagun. ¿Cómo están todos? Aquí, Bien. Buena cabro. incorrectamente. Buena cabro. Preparados para discutir este interesante tema. Sí, se viene bueno. Seguro que vamos a tener opiniones diferentes, pero no importa, esa es la gracia. Es lo que Esa es la idea. Bueno, pero con el transcurso la del tiempo, algunas cosas que en su minuto fueron consideradas correctas o incluso grandes clásicos que vamos a nombrar ahora de la literatura, del cine, de la televisión, han ido variando y en algunos puntos incluso actualmente se consideran que son absolutamente incorrectas. Entonces vamos a hablar de algunas películas y algunas cosas que para su momento fueron grandes clásicos o para algunos todavía lo son, y para otros son películas totalmente llanas a ser canceladas. En esta vuelta a la destrucción o a la limitación de algunas libertades, algunas con una justa razón, otros exacerbando niveles ya irrisorios de control, pero con distintas posiciones. Y aquí obviamente vamos a ver qué tanto coincidimos o qué tan nos movemos en el mundo centennial o millennial actual. de Millennial. Qué difícil. Echamos de menos a nuestro amigo Meteoro, nuestro amigo Millennial. Cada 20 minutos vamos a decir Millennial Marraco. Claro, en honor. Para recordar a Meteoro que Claro, está caído. en su honor. Claro, Sí, lo que la cancelamos verdad es que- inmediatamente.
Eso No, lo no, es que censuramos porque el mundo avanzado y su forma de pensar ya no es válida, así que Sí, cancelado. claro, quedó No, cancelado y todo. aquí hubiera sido una tendalada de pip, el Claro, programa se nos desmaya nuestro monje. sí. Vamos dando los saludos inmediatamente a la gente del chat, ahí a Felipe Menantó y Don William Campos, que también están viendo este streaming. Los saludamos, muchachos, ahí a los primeros en unirse a la transmisión. Gracias, Sí. gracias. Bueno, y para todos los niños haters, los millennial maracos y todos los niños que odian o que les gusta odiar con Meteoro, O los que vean el el monje programa favorito de todos los niños, de 31 minutos. no lo tenemos solo congelado, así que le damos saludos también a los fanáticos de Paraguay que le dejaron mensajes ahí con su película favorita a Monje Meteoro, que es Ghost, la sombra del amor. Oh, Así que my muchas gracias. love. Yo Se lo pensé hicimos. que le habían dejado que fuera a ver Tron. También ahí se después pronto su segunda película favorita. Claro. Bueno, De hecho, tuve una cita hoy día para ir a ver, ¿cómo se llama esto? Ghost, la sombra del amor. Claro, y en un cine de esos más antiguos que eran eternos. ¿Qué nombre tenían estos Los rotativos. los rotativo. rotativos de Los, Ghost los junto viejos con Tron? rotativos, sí. Que te podía ir a ver todas las veces la misma película. Ah, Bueno, y este tema también nació de una parte que había quedado un poco pendiente, porque en algún minuto conversamos el tema políticamente correcto o tratar de seguir el mainstream en el mundo de los cómics. Cuando hablamos de algunos cambios que estaba haciendo incluso la casa DC, de un mensaje que nos mandó Bere Angulo respecto a estas nuevas películas progres tan políticamente correctas. Y nos quisimos enfocar en las clásicas para ver qué era lo incorrecto que había, po. Entonces, la primera que se aparece en las redes sociales tiene que ver con un clásico en los libros y que también está en las películas, pero aquí como vamos a conversar, o Icónico va a señalar, cree que está un poco más mesurado en El Señor de los Anillos. Considera, yo les voy a dar la noción inicial para que hagamos este análisis, considera una película machista, acusada de sexista, donde los hombres son los protagonistas y obviamente las mujeres están solo como un adorno, y también considerada racista, porque los héroes son principalmente blancos, buenos, y están mostrados los orientales y gente del Medio Oriente, en el caso de los hombres, como personajes malvados, turbios y asesinos. Y los orcos serían una representación incluso para algunos análisis de los afroamericanos, así que, o los latinos ya. incluso considera orcos. ¿Será too much? ¿No será mucho tanta semejanza? O sea, Fuerte tema. A ver, partamos por lamentablemente, Icónico. lamentablemente, si tú lo evalúas con el estándar actual, todo lo que tú dices es cuestionable y pudiera ser, ¿ah? Ahora, yo defiendo a Tolkien porque soy su fan y el gallo en realidad era de otra época. Se ha dicho, se ha escrito y ustedes lo pueden revisar, que la inspiración que él tuvo para hacer El Señor de los Anillos eran sus experiencias de la Segunda Guerra Mundial, donde afortunadamente en ese entonces habían pocas mujeres. Yo sé que hoy en día en las guerras hay más mujeres que en lo que había en ese entonces. Y la comunidad del anillo sería, en cierta forma, el reflejo de sus camaradas de guerra, de algunos de los cuales fallecieron. Entonces, se entiende que cuando él relata una guerra, la mayoría de los personajes sean hombres. Porque o sea, pongámonos la mano al corazón y analicemos la Sí. novela, en realidad los personajes femeninos son mínimos y lo que hacen tiene cero impacto, excepto Eowyn, Sí. que tiene su minuto de gloria, pero fuera de eso, nada. Estamos hablando de 1500 páginas en las cuales las mujeres son un adorno. Claro, lamentablemente, po. Porque básicamente la novela, o sea, la novela es así y en la película intenta darle un poco más de protagonismo a algunas mujeres en particular, crea una trama propia de la película para, como dices tú, darles un poquito más de minutos de cámara, porque al final es es la forma en que tú lo puedes medir así concretamente. Pero obviamente sigue siendo un grupo de hombres, que no son pocos, salvando a la Tierra, luchando contra otros hombres. Entonces, claro, aquí la película es un poquito más correcta en ese aspecto, más reivindicadora. Pero nada que ver, nada que hacer, pues, o sea, es parte de cómo se crea la novela. Y de hecho, si me preguntas a mí, yo nunca leí a Tolkien leer y vi ese detalle. Y claro, van a decir, pero porque tú lees hombre, no te da lo mismo.
¿Cachai? Al tiro Ah, hace la patriarcal, discusión. Claro, el tú eres patriarcado, patriarcal. te voy a decir, no, nunca te vas a dar cuenta. Pero es que la verdad nunca me di el detalle de pensar de que podrían haber personajes femeninos fuertes y tampoco me hubiera llamado la atención si los hubiesen incluido de verdad. Que eso es lo fome, porque, por ejemplo, hace poco estaba hablando con una persona en la mañana sobre personajes históricos políticamente, o sea, no políticamente incorrectos, sino que en la historia han tenido más peso. Y por ejemplo, Mata Hari, una espía que era, si no me equivoco, no sé si me acuerdo si era americana, no, holandesa, y que jugaba durante la Segunda Guerra Mundial para todos los bandos. No era que, bueno, no era que era espía alemana, la atraparon los franceses y la acusaron de ser espía alemana, pero en realidad lo que ella Sí. hacía era traficar información al bando que le pagara mejor nomás. Entonces, Era una especie como de dobla de gente. odalisca que tenía Claro. información. Eso es lo que hacía ella. Sí, pues, entonces ahí tenés un personaje que después igual hicieron novelas con esa inspiración y todo, y es un personaje súper potente, po, ¿cachai? Pero que a lo mejor no se la ha Oye, sacado el lustre. hacer la aclaración de que ahí en el chat me están fustigando que tienen razón, era la Primera Guerra Mundial, no la Segunda. Sí. Disculpen. Se unió al ejército británico que luchaba por entonces en la Primera Guerra Mundial y se enroló con el rango de teniente segundo, especializado en lenguaje de signos en el 11º Batallón de Servicios Fusileros de Lancashire. Lancaster. Sí, sí. Pero Lancashire. igual, Shire. mira, Eh, perdón, mi opinión es que, tal como decía nuestro monje, aquí quizá nosotros vamos a defender, más que los libros, defender la persona, porque todo este tipo de autores, tal como por ejemplo su contemporáneo C.S. Lewis, Ujú. eh, vivían en esta época donde hubieron guerras que nosotros tristemente no son comparables a un políticamente incorrecto millennial maraco de estos tiempos. Y claro, lo que más se criticó en su momento, que fue alrededor en Inglaterra, que apareció mucha información, fue si Tolkien era semejante a un pensamiento nazi, donde algunas razas eran peores que otras. Y lo mismo pasa también con C.S. Lewis, que cuando ustedes ven las crónicas de Narnia, colocan, por ejemplo, a los chimpancés como la peor raza de los animales posibles, junto con las ratas, junto con cosas así. Es completamente defendible. Al igual que nuestro monje, yo creo que uno leyendo la historia, uno no ve esos detalles y solamente cuando quiere interpretarlos los encuentra. Claro. Sí. Saludamos a Christopher Kovacevic, que hacía la aclaración ahí de la Primera Guerra Mundial y que nos señala también: yo soy de los que cree que toda obra tiene que ser entendida y contextualizada en su tiempo. Christopher ahí del podcast de Peor Caso, así que le damos un gran Un gran abrazo. saludo, sí. Y Pinku León también, que dice: puta, llego y me encuentro con esto. La única capaz de matar al rey brujo fue Eowyn. Sí, yo quería tomar ese punto a partir del comentario de Pinku. Yo creo que en la obra literaria también tiene una buena defensa de las mujeres. Quizás no era el foco principal, pero tenemos personajes fuertes. Galadriel, de hecho, logra resistir la tentación del anillo. Muchos hombres no pudieron resistir esa tentación. Y eso es súper importante. Eowyn, matar al rey brujo. Así que no es menor. Y Pero, también sobre el mismo comentario, Christopher le dice: bueno, está Galadriel y valla de oro. Oye, pero pero Jovito, lo perdón, puedes contar con los dedos Tolkien. de una mano. Sí, Eso Los sí, sí, por personajes supuesto. femeninos que tienen un rol, y es un rol secundario. O sea, lo de Eowyn es relevante en la historia porque era tan fuera de la norma que fuera la mujer a la guerra, que ellos hacen todo un personaje y crean toda esta leyenda del rey brujo que iba a ser derrotado por una mujer, qué una sé mujer, yo, claro. como algo excepcional. O sea, para la obra eso es algo que sale de la norma por completo. Y cuando tú haces eso, lo que estás diciendo es que la mujer tiene que quedarse en la casa. Lo mismo que pasa con Galadriel. Ahora, nuevamente, producto de sus tiempos. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasaría si hoy en día yo decidiera, bueno, si tuviera talento literario, hacer una novela épica inspirada en mis aventuras en el podcast y pusiera a todos los monjes como personaje? Alguien me vendría a decir, oye, pero son todos hombres, po. ¿Dónde están las mujeres, cachai? Claro. Y bueno, Meteoro, pues son mis meteoro. amigos, po. Meteoro.
No, Meteoro Meteoro es cubre todos los nuestro, rangos. claro, nuestro todo Eh, es. Chino el negro, por eso odia tanto. Es como de claro. Color of Benetton. O sea, Sale pelirrojo, chino, negrito, todas las cosas. claro. De hecho, yo coincido con lo que Oye, acaba de poner Pincu León, que dice, nadie tiene que defender el lado de Tolkien. Si eres altamente ofendible, te ofendes. Porque al final eso mismo que conversamos pasa con cualquier cosa. O sea, si te puede queréis ofender. buscarle cualquier cosa, lo vais a Exacto, encontrar. vais a encontrar el detalle pero minúsculo y lo que pasó con los Dios de Hazard, que lo conversábamos en un podcast anterior, que pidieron que los sacaran porque encontraban que el tema de las banderas confederadas hacía alusión al tema del racismo, etcétera. Pero en el contexto de esa serie en particular, sobre todo la historia que profesa esa serie, no tiene nada que ver con racismo. Entonces, ¿pero por qué? Por el logotipo tenían que Por sacar. lo que representa al final, sí. Claro, Oye, y por lo que estaba La viendo forma versus el Tolkien, fondo. incluso en su momento se vio envuelto en una polémica porque él probablemente, habría que buscarlo bien la información, pero tenía descendencia alemana y probablemente también descendencia Ascendencia. alemana nazi. Sí, Descendencia, y él ascendencia. declaró, Ascendencia. él declaró que no era descendiente de esta raza porque con eso aseguraba la traducción al alemán del Hobbit. Entonces esa fue una gran polémica que él tuvo en su vida y que obviamente en su momento no era tan potente como si hubiera sido ahora o en los tiempos pasados. Pero eso se le sacó mucho en cara en los estudios que le hicieron ahora en Inglaterra o cosas por el estilo donde lo querían criticar. Sí. Christopher nos señala, C.S. Lewis es más difícil de analizar porque como era protestante y su obra es intencionalmente cristiana, queda complicado compararlo con Tolkien. Sí, de hecho Tolkien se fue más por el lado de la fantasía y C.S. Lewis se fue por el lado de la interpretación ahí, coqueteando un poco con la literatura un poco más filosófica, religiosa incluso. Cristiana, muy, muy, Sí, muy marcado. Cuando tú lo sí, lees cuando pequeño no te das cuenta, pero de repente te das cuenta que, claro, los pues simbolismos, por Jesús, ejemplo. entre comillas, la es apología de Aslan, sí, pues. Aslan, la bruja, el diablo, y te Sí, das pues. cuenta que están Muy todos los presente. estereotipos literalmente del cristianismo están metidos en su... Aunque El- recomiendo leer la resucitación, bastante, por ejemplo. leer a C.S. Lewis porque él es muy cristiano en la escritura de las Crónicas de Narnia, pero anteriormente él era ateo. Y ahí tiene libros donde habla sobre su ateísmo. Mm, Así que lo Claro, igual recomiendo. me, Es igual me converso. dejó pensando Gaudí con su comentario porque, bueno, yo cuando chico leí las Crónicas de Narnia, me imagino que todos ustedes lo hicieron, y uno cuando es niño de repente ciertas cosas no las analiza mucho. Con Sí, ese Si peso al ustedes se menos. acuerdan, los animales que hablan eran todos animales que viven en Inglaterra, en Reino Unido, castores, exacto. tejones, ratones. Está el Aslan, que es el león, que es extraordinario, es un animal que no es habitual de Reino Unido, no es nativo, y tiene todas estas implicancias divinas, qué sé yo, que viene de más allá del mar, bla, bla, bla. Y en el último libro, en la batalla final, aparece este personaje, el mono, que no había Exacto. aparecido nunca un mono que habla en Narnia, y aparece por Sí, primera vez un mono, y era flojo, Bolsonaro, ¿no? Macri ya. Empezamos con... era flojo, era estafador, Ah, Piñera ya. era mentiroso, No, no inventa diga cosas. toda esta farsa del burro con piel de león, que finalmente conduce al apocalipsis y a la destrucción de Narnia. Entonces, ¿y por qué un mono? Porque justo un Hizo un mono. Y Beirut. uno dice, chuta, y era un mono extranjero, será de otro país, estará haciendo una relación con la gente de raza negra, chuta. O, lo Da para pensar. o dónde vive la mayor cantidad de población los monos. Sí, pues. En África. África. No, por eso digo, o sea, Concluían. no es, Claro. no es Bananas. casualidad. ¿Será casualidad o no? No sé. Claro. Bueno, capaz que el tipo era Es racista. políticamente incorrecto No sé. ahora que hay mucha burla en los deportes donde tiran bananas a ciertos profesionales, donde uno se burla también algunas veces de decir país bananero, de decir Claro, un por país ejemplo. que Con forma no se despectiva. maneja muy bien. Claro. Sí, por Sí, ejemplo. bueno, de C.S. Lewis también podemos recomendar Las cartas del diablo a su sobrino, donde hace Oh, también buenísima. muchas alegorías al tema cristiano. Y y hay otra trilogía que tiene que también utiliza bastante toda la historia de la Biblia, contado Sí. en otro, Contexto. en otro contexto, obviamente. Así que Claro. Ahora, ¿por qué nadie se ofendió, por ejemplo? Lejos del planeta silencioso, Perelandra Ujú, y esa horrible fuerza, llamada la trilogía Bueno, cósmica. sí, la trilogía. Muy claro. lindo libro.
No, Oye, pero entonces Tolkien era racista o no, o lo dejamos pasar, yo lo pero dejo pasar. yo lo dejo pasar, ¿sabes por qué? No lo toquen al caballero. Por la sencilla razón de que es imposible hacer distinciones que sirvan para una trama, por ejemplo, si tú no marcas los rasgos o los estereotipos. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, si hablamos de religión que recién marcaban, esto de que el Islam y cristianismo choquen tanto, siendo que en el fondo se parecen muchísimo y tienen muchas cosas en común bajo sus leyes, pero que los hagan chocar es como el bueno y el malo, y dependiendo de quién cuente la historia, uno es el bueno y el otro es el malo. Entonces, ponerlos a pelear en el extremo es como para una trama, para una conversación, para una historia, sirve bastante bien. Y eso, a la larga, a lo mejor dentro de esa historia funciona, pero para otra gente, por ejemplo, alguien afectado por, no sé, por ofenderse, si es que, no sé, dejaron a los islámicos como malvados, por ejemplo, puede ser políticamente incorrecto. Porque también se estereotipa a esa religión como ellos son los malvados, ellos son los villanos de la historia y siempre son malvados. Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, cuando en Estados Unidos alegan de que, no sé, pues hay alguien con un turbante o un barba y ciertos rasgos. Dicen musulmanes, al tiro discriminan. Entonces, para eso voy yo. Yo creo que hay que como salirse de un poco del contexto de la historia y de qué es lo que se quiere contar para dejar los estereotipos en la literatura solamente, porque a la larga extrapolar eso es cuando no cometemos el error, como lo que decían ustedes, los bananeros, por ejemplo. Es como que ofendiéramos porque comen banana o porque a alguien le gustan las bananas, es malo, o porque es un país que, no sé, cultiva bananas, por ejemplo, porque eso también, y no son los únicos, pues, y eso como que si fuera malo. Es como que el día de mañana empezáramos a arrojar hojas de té y dijéramos que eso es malo, pues, ¿cachai? Es que ahí te gana ahí el nombre que eres coquero, po. No, pues hojas de té, po, hombre. No de coca, po, no de Coca-Cola, po, hombre. No sé si se entendió un poco eso. Bueno, entonces el señor Tolkien pasa su racismo y logra sobrevivir. Tienen que tirar algún Así es. parámetro, nos dice Christopher Kovacic, para poder acompañarlo. Por ejemplo, definir políticamente incorrecto. Eso tiene Ay, razón. no, eso es muy difícil. Mira, nosotros como definición para este capítulo, más que nada, consideramos que lo políticamente incorrecto, para darle un contexto solamente, hay distintas versiones, es lo que está en este minuto alejado del prisma cotidiano que establece la mayoría. No estamos diciendo si es bueno o malo, pero todo lo alejado del prisma cotidiano que se asume general para este tiempo es lo políticamente correcto. Entonces, por ejemplo, grandes comedias, que no vamos a nombrar todas, pero a lo mejor van a salir durante la conversación, grandes comedias, probablemente el 90% de las comedias sean consideradas en este minuto donde no te puedes reír de estereotipos racistas, no te puedes reír de problemas físicos o mentales, no estamos diciendo si está bien o mal, sino que no te puedes reír en lo políticamente correcto de hoy día. No te puedes reír tampoco de algún problema, incluso de enfermedades de salud, no te puedes reír. Entonces, en este minuto casi ninguna comedia podría hacerse, porque mucho de la comedia es una burla. Es que Es por una eso, burla, es el bufón, es el juglar que se ríe de otras cosas. Lo claro, tenemos a lo largo de toda la historia. Pero en este minuto, el espejo de esta época es que tenemos una Inquisición moderna que dice que esos son los parámetros de lo claro. políticamente De correcto hecho, hoy día. me sumo a tu definición. Yo creo que para tomarlo como punto base, la definición de políticamente correcto corre con los estándares de hoy. Porque basándolo en lo que hoy han criticado, ya sea series, películas, libros, autores, etcétera, a partir de ahí nace lo políticamente incorrecto, basándose en lo que hay hacia atrás. Y que en algún momento en otro programa me acuerdo de las palabras de Icónico que decía, jugamos con la vara de hoy, hechos que ocurrieron en otro contexto. Entonces, un poco a eso Oye, me refiero con el pero en políticamente contextos incorrecto. de Mira, oye, pandemia, perdón, un saludo muy grande a un amigo de nosotros que también nos escucha, el señor Dorlax, que se le ocurrió una idea muy buena con respecto a la pandemia, que es, ¿por qué no criticar todo? Hacer un programa donde tú critiques todo el tiempo cualquier cosa, da lo mismo. Como este. Te va a salir del alma, porque estamos en un momento tan difícil que criticáis todo. Y bueno, y yo creo que por eso la conversación se va a hacer bien entretenida, porque se presta para todo esto. mira, a mí se me ocurre que en tiempos modernos, con el auge de las redes sociales, el mundo está súper conectado
y ha facilitado que la gente converse entre sí, gente blanca con gente negra, islámicos con católicos, y esto en cierta forma nos ha permitido combatir los prejuicios. Y esa es como mi idea de políticamente incorrecto. Para mí algo políticamente incorrecto es una idea que nace de un prejuicio que se aplica sobre un grupo de la población, ya sea por raza, religión, aspecto físico o características de salud, etcétera, nivel socioeconómico. Entonces, cuando tú tienes una película que caracteriza a un grupo de la población de una característica negativa, eh, transversal y en forma genérica, a mí me parece que eso es políticamente incorrecto. No sé qué opinan. Claro. Puede ser. De hecho, por ejemplo, que en este minuto Meteoro esté lavando los platos y haciendo los deberes del hogar es políticamente incorrecto para él. para, para el resto de la sociedad sería lo más normal del mundo. O sea, por ejemplo, decir que todas las mujeres se tienen que quedar en la casa y todos los hombres tienen que salir a pelear las guerras y ganar las guerras es un prejuicio, una generalización y por lo tanto es políticamente incorrecto. Claro. Decir que los elfos negros, lo que conversamos de Dungeons and Dragons, que los elfos negros son malos, por definición, o que todos los orcos son malos, también es una generalización de un grupo racial y por lo tanto es políticamente incorrecto. Bueno, Claro. obviamente en este mundo de internet uno puede buscar, obviamente, el señor Wikipedia nos da la definición que entrega, es que describe el lenguaje, políticas o medidas destinadas a ofender o poner en desventaja a personas de grupos particulares de la sociedad. Y que obviamente se ocupaba realmente, nació en el lenguaje, pero que ahora en el discurso público y en los medios se ocupa peyorativamente, que esa es la gran diferencia que se está ocupando ahora. Claro, en el contexto de denostar. Yo creo que se comete ¿cómo se podría decir? Una contradicción, sobre todo en la política actual, o mejor dicho, no en la política, en la gente actual que se cree criticadora de todo y que cree que lo que antes había era políticamente correcto. Es una contradicción porque dicen, tenemos que bajar esta serie porque habla de racismo. ¿Cachai? Pero De algún patriarcal, te decir. Pero por otro lado, quieren abolir el término raza cuando defiendes, por ejemplo, el tema de la apropiación cultural. O sea, no tú que eres blanco, no eres indio, no te puedes disfrazar de plumas, porque eso es apropiarte de la cultura de otro. Pero por otro lado, no puedes decir raza porque el blanco y el negro no son lo mismo y los tipificas y no sé qué. Entonces, oye, a propósito de eso, hay videos en YouTube donde algunos chicos se ríen de esta política incorrecta y uno de los chicos se viste de mexicano. Ya. Se coloca un gorro gigante, se coloca un bigote y sale a entrevistar a gente mexicana y le dice, oiga, ¿le molesta que yo esté así? No, dice, no, es chistoso, no hay ningún problema. Pero resulta que ese mismo chico va a la universidad en Estados Unidos y lo hacen pebre. No, que cómo se te ocurre, estás apropiándote de la cultura, te estás burlando. Es que ahí y hace ese mismo experimento con italianos, con judíos, de todo tipo de raza y siempre es lo mismo. Sí, ahí depende del público que tenga y de hecho muchas veces hay gente que se ofende que no tiene nada que ver con ello. O sea, hay gente que se ofende porque está estereotipando a un mexicano y si le pregunté a un mexicano probablemente esté muerto de la risa. Y si alguien, por ejemplo, hace mofa de un chileno, es probable que los chilenos nos riamos de la imitación y que les moleste más a otra persona que no es chilena de que están imitando. Y es parte también de lo que tiene que dice, por ejemplo, Christopher en los comentarios. El problema de la red social es que le dio voz a la gente que cree que la Tierra es plana y que la gente es más racista, tiene voz y encuentra quien piensa como él. Pinku también nos decía el tema del humor. Dijimos al principio ahí como dejar el humor fuera porque tiene sus propias reglas y evaluar qué es humor y qué es no, lo vamos a dejar para algún otro capítulo. Aquí estamos evaluando algunas cintas y algunas cosas clásicas que están consideradas. Para avanzar aunque igual eso es línea gris. Acabas de denostar a tu... pero eso es línea gris. Digo yo. Quizás estamos mezclando las cosas y deberíamos separar un poco, porque una cosa es que sea políticamente incorrecto, lo cual es producto del avance de los tiempos y la humanidad ha ido cambiando y algunas cosas se vuelven políticamente correctas sin que sea necesariamente algo malo. O sea, una película buena que ya no está a tono con la moral de los tiempos, no se hace mala por ese hecho. Lo que el viento y lo estamos mezclando con la cultura de la cancelación, que ya lo hablamos
un par de programas atrás y ya nos pusimos de acuerdo que no estamos de acuerdo con eso. O sea, hay grupos de gente, de repente minorías en Internet, que son muy vocales y que por este acceso que todo el mundo tiene a dar su opinión, manifiestan de manera muy enérgica que se debiera prohibir, censurar, borrar o eliminar ciertas películas, series o formas de literatura, de entretenimiento que no están de acuerdo con sus propias ideas, lo cual yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo que eso no está bien y no es válido. Jovito. ¿Sí? Sí, sí, para avanzar un poquitito y siguiendo el tema de Christopher Kovacevic, que dice lo que el viento se llevó, justo íbamos a ese punto, Claro. y les traía dos ejemplos de temas de racistas. El primer ejemplo está en la película El cantante de jazz. Y aquí tenemos lo que también habíamos conversado una vez con el face, con el blackface El que blackface, se sí. hace cuando un actor interpreta a un morenito. Y no es En este moreno. caso, esta cinta ha retomado vuelo porque la primera cinta sonora, llamada El cantante de jazz, que es la primera cinta que pasa del cine mudo al cine con sonido, de 1927, interpreta a un cantante afroamericano que obviamente que es para que el público de repente vea que el típico morenito está haciendo mímica y de repente pasa a hablar y deja la embarrada, porque obviamente era la gran novedad. También así como el paso al cine a color. Pero este actor fue interpretado por un caucásico que fue pintado de negro. No contrataron a un actor negro. Y ha retomado bastante vuelo en el tema de que es el primer punto de que Hollywood es súper racista y que partió con el racismo y se ha ampliado incluso a la cancelación o a la evaluación de respecto en los servicios de streaming del gran clásico, Lo que el viento se llevó, que incluso hizo que la primera mujer afroamericana ganara un Oscar por su participación, pero está considerado un relato donde se estereotipa el racismo, el negrito que además como que goza de ser esclavo y que está siendo resaltada la parte sur de Estados Unidos, glorificándolo como el gran estado donde no querían abolir la esclavitud. ¿Qué opinan de Lo que el viento se llevó? ¿Quién parte? Eh, No, icónico, pues vamos siguiendo dale la nomás, pues, vuelta. sí, tú tomaste Mira, basta. yo, primero, respondiendo a lo que dijiste del blackface, yo entiendo, creo entender un poco cuál es la molestia, porque, para empezar, cuando tú tienes un personaje que tú sientes la necesidad de hacerlo de una raza específica, en el 99% de los casos es porque quieres hacer un estereotipo de esa raza. Entonces, ¿por qué escogieron un personaje negro para que fuera el que tocaba el que hablaba en esta película? Probablemente, yo no la he visto, pero probablemente porque iban a hacer énfasis en alguna de las características que se le atribuyen a ese grupo racial. Primero. Segundo, porque si tu película requiere que tu personaje sea de una raza específica, por motivos de guión que pueden ser o no justificados, ¿por qué no pones un actor de esa raza? ¿Cachai? ¿Por qué tienes que poner a uno de la otra y disfrazarlo? Yo creo que por ahí va la molestia, no sé. Obviamente yo no, no me puedo atribuir entender la molestia de otro grupo racial que el mío, pero me imagino que podría ir la cosa. Ahora, respecto a lo que el viento se llevó, yo la considero una película histórica. O sea, si tú haces una película histórica ambientada en una época en la cual había racismo, había guerra y la gente hacía las cosas de determinada manera, tu película la haces con las características de esa época. O sea, no pueden pretender hacer lo que el viento se llevó ambientado en la guerra de la secesión en Estados Unidos y que no haya racismo, porque no Porque, sería una película histórica, pues, o sea, no estaría claro, realmente metiéndote en esa reflejando, época y la forma de actuar de la gente de esa época. O sea, no es solo la ropa, no es solo la tecnología, sino que también es la forma de pensar y la forma de actuar. claro. No, mira, yo también un poco coincido en que yo vería un poco también el contexto de la película, o sea, ¿habrían disponible o posible actores que cumplieran con el papel y que fueran de dicha raza? Porque también pensemos de que a lo mejor en el albores del cine, o sea, estamos hablando de las primeras grandes megaproducciones, o el viento, lo que el viento se llevó es una de estas, porque estamos hablando de megaproducciones, no de cine como tal. A lo mejor no habría una disponibilidad de un actor específico para el tema probablemente tal, como una opción. No, no es por justificar, pero puede ser. Lo que pasaba también con el teatro antiguamente cuando a las mujeres se les prohibía la entrada, que ahí hay un tema de sexismo. Pero como habían papeles femeninos y no las mujeres no se les dejaba actuar, era obvio que tenían que hacerlo un hombre. No, no había otra forma, no era que trajeran una mujer de afuera y la hicieran actuar.
Entonces, hay un contexto ahí de por qué se hizo, que tal vez hoy en día no se justifique, porque si hay actores de color negro, hay mujeres actrices, entonces no tendría sentido poner a un hombre, a menos que, por ejemplo, lo que hizo Robert Downey Jr. con esta película de Tropic guerra, Thunder. claro, de Tropic Thunder, donde él, justamente él y su elenco, el resto del elenco, intentaban justamente representar estereotipos de actores, por ejemplo, el típico que se creía divo, el negro que lo menospreciaban siempre, y poniendo eso el blackface que hacía como que se creía de bacán, pero era Y era buenísimo. y lo hacía Robert Creo que Downey Jr., que hoy en día creo que lo aman recibió. tanto. Sí, creo que recibió nominaciones al Oscar también por esa película. Exacto, Sí. por esa misma. Sí. Entonces, ahí justamente Pero- porque la crítica es eso, de cómo un medio, como en este caso es el cine, toma este tema del blackface como súper natural, y obviamente tiene que ser hecho por alguien que haga blackface. De otra manera no se entendería por qué a un nativo, o sea, a un actor de raza morena se le da ese papel de esa manera. No tiene mucho sentido. Pero Delagun, ese es precisamente el punto de la película. O sea, él es Por un eso se hizo actor a que hace propósito. blackface. Entonces, Y se hace a es tema propósito. en la película, po. Claro, y por Claro. eso el contexto de hacer el blackface, pero también tú podrías decir, pero es políticamente correcta porque aparece Robert Downey Jr. Yo no la vi, pero es mala porque sale Downey Jr., sale Iron Man pintado de negro. Entonces, como está siendo negra y políticamente correcta, hay que sacarla. Lo que pasó con el viento, lo que el viento se llevó, que pidieron que la bajara. Y Disney accedió porque Disney es mamón y el ratón maraco. Bueno, ustedes saben. Pero en realidad, claro, tal como yo creo que todos opinamos aquí, es una película histórica, pero que tristemente también se vio relacionada con varios problemas de su tiempo, donde hubo mucho racismo. Aquí vemos que es la primera actriz que gana un Oscar y que lo ganó sobre una persona blanca fue Hattie McDaniel, que los podemos ver aquí como recordar como esa ama de llaves de la casa. Y ella ganó el Oscar, pero cuando fue a recibir el premio, la obligaron a sentarse en la parte de atrás y solamente el casting de personas blancas se sentó en primera fila. Entonces, se entiende que en su momento histórico, en lo que el viento que se llevó ya tenía ese concepto de problemas raciales, y yo creo que la película en sí Podría no es el tener. problema. Era la sociedad de ese momento. Por eso te digo, a lo mejor Mi opinión. puede ser. Por eso también contextualizo basándose en la época en que se grabó. ¿Okay? Por ejemplo, Sí, cuando es King como- Kong, claro, cuando King Kong se grabó, estoy hablando de la película del 33, cuando King Kong se grabó, la damisela en apuro era la típica chica rubia, bien bonita, pero que no tenía ninguna trascendencia dentro de la historia. Era una Exacto. supuesta actriz de cine que iba a tener papel protagónico, pero que la llevan hasta ahí a grabar y se encontraba con este simio gigante que se enamoraba y la secuestraba. Por tanto, era la chica Un en apuro. bananero. Un bananero gigante. Entonces, ahí tenemos estereotipos marcados, ¿cachai? De una, por ejemplo, el caso de la actriz. Obviamente no iba a ser un papel de hombre, porque se supone que tenía que marcarse que tenía que ser una chica bien bonita que estaba en apuro. Pero hacía algo más y por ende tenía que ser una persona de ese estereotipo porque era lo que mejor se veía para la pantalla. También recordemos que la película era en blanco y negro. No podía ser alguien más caucásico, bonita. Tal vez con ciertos estereotipos de belleza diferentes. No podía ser gordita, por ejemplo, porque a lo mejor no era cabido en el estereotipo de belleza de aquel entonces. Hoy al menos podría ser mucho más normal, como cualquiera en la calle, y sería tolerable y políticamente más correcto. En realidad nosotros somos adefesios al lado de la cultura políticamente correcta de personas hermosas que corren en internet. Sí, yo no sé por qué no nos han baneado todavía por ser políticamente feo. Feo. Claro, Por Feo, güey. Por ser feo. Tienen que tomar en feo. cuenta que Brad Pitt con como casi 60 años nos supera por lejos. Claro, y como dice Pinco León, King Kong era un inmigrante legal. Sí, yo voy a retomar las palabras de Felipe Tapia que aprovechamos de saludar y dice, para The Jazz Singer es porque a los blancos les gustaba el jazz, pero nunca pagaban por ver un negro como tal en el escenario. De hecho, es uno de los puntos cuando uno lee la historia del cine, una de las historias respecto a esto, hay mucho mito en el cantante de jazz, es que, punto uno,
la asociación de protagonistas normalmente eran actores caucásicos blancos y los estudios obviamente no se iban a meter en un lío por ese tema. Todavía había un racismo bastante notorio en ese tiempo y también era importante de lo que dice Felipe. Normalmente no iba un actor afroamericano, que eran ocupados solo para papeles muy secundarios, no iba a ser utilizado como protagonista de esta cinta, y menos de la primera cinta sonora. Así que obviamente, sonora con cantante, obviamente que no era una opción para ese minuto. Independiente de esto y de que a lo mejor actualmente es políticamente incorrecto para hacer un blackface, yo sí tengo mi opinión de que ese encasillamiento de que si el personaje es solo asiático va a ser interpretado solo por un asiático, le quita parte a la actuación. Actuar es interpretar. Es que es lo mismo que en los juegos de rol, pues uno está interpretando un papel. O sea, significa que en los juegos de rol nunca uno puede tomar, yo no podría ser un elfo si mide 1,65 m, ¿cachai? O sea, ninguno Yo en creo, cosplay Jovito, que lo haciendo que cosplay pasa seremos elfos, te digo al tiro. es que, yo creo que Claro, lo que o pasa es sea, que si tú decides Enano. que en tu película tiene que haber un personaje que sí o sí tiene que ser de determinada etnicidad o raza, o color o tamaño, tú debieras escoger un actor de esa raza, porque por algo es importante, porque si no es importante, ¿por qué lo caracterizas de esa raza? Imagínense que, bueno, volviendo al blackface, imagínense que en Estados Unidos o en Hollywood, en donde sea, tuvieran prohibido los actores chilenos, prohibido por ley, y deciden hacer una película ambientada en Chile y pero es una cambian a buena todos los decisión. personajes. No es Prueba de malo, fe, prueba de no es fe. malo fe. Es una buena decisión eliminar al Prueba de actor fe chileno. cuando muestra Concepción. Sí. O sea, entonces, por un lado te prohíben participar y se apropian de tus características culturales para su propio beneficio. A mí me molestaría por el concepto de la prohibición que hay detrás. O sea, si los negros no los dejaban participar en las películas, no pongan personajes negros, sean consecuentes. O sea, por ejemplo, Pero yo me la imaginaba, actuación mira, son déjame opinar. No, es que Todo al yo mismo me siento tiempo. orgulloso de que, por ejemplo, Ben Affleck haya hecho una película de asaltantes, porque eso refleja como la cultura chilena, en parte los ladrones, a los lanza, ¿me entiendes? No era un Ah, oficio ya. malo, ¿cachai? Porque era un personaje, o sea, yo hubiese sido feliz que, no sé, un Tom Cruise ahí, eso hubiese hecho un roto chileno, me sentiría casi bonito, Pero te sentiría orgulloso porque es un actor famoso, es un buen actor, es conocido, pero no necesariamente porque no es chileno. O sea, Claro, el que no sea chileno es secundario. o sea, es que si vaya a poner a Cristian de la Fuente como protagonista, mejor déjame a cualquiera menos. Y Por Cristian favor. de la Fuente, en sus el- películas aparece normalmente como brasileño. y en la película de Yo monje, nunca lo he visto de en ninguna monje película. fanático, Claro. ¿Delagun quieres que te interprete Brad Pitt o Tom Cruise? Ya que está de Monjes moda, puede fanáticos, ser, la película. claro, Chris Hemsworth. Ahora yo estoy más me falta más Güey. canas nomás, pero ya voy por la guata, ya vamos por la guata. El gordo Torsi, po. El gordo Thor, sí, po. El gordo Thor, sí. Po. No, si no, no pienso en otro. Imposible el otro. Soñar no cuesta nada. Avancemos. Ya, ok, ok. Avancemos. Vamos, como en dos Sí, películas. porque ya no están retando ya. Dice Pinco León, dice, oye, pero ¿qué pasa con Cristianito de la Fuente? El mío es Keanu Reeves. ¿Viste? ¿Ven? A Christopher le gustaría ser Keanu Reeves. ¿Viste? Sí, bueno, ¿Ven? ¿Por qué no? está apuntando ahí. Y Pinku pide a Scarlett Johansson. ¿Viste? Siempre no hay engaño. Yo, Sí, Ah, ¿quieres ser interpretado por Scarlett Johansson? claro, como Sí, una parte del sí. chat me parecería así, que ¿Y interesante. tú, Gaudí, quién te gustaría que te interpretara? A En la mí que película me Monje Fanático. interpretara, yo creo que me voy por algo grande, me voy al tiro, al Pacino, al tiro. ¿Al Pacino? Al Pacino y como más tirado como para el lado de cara cortada. Ah, ya. No de. ¿Cómo se llama este? You had the power, you had the money. Ojalá, man. Y icónico. Shut up, motherfucker. Tom Cruise me han dicho que se parece por la ñata. Mira, voy a ponerme de lado. Está bien, está bien. A nadie le va a criticar por su selección. Así que No. todos tienen derecho a elegir a quien quiera. ¿Y usted, Pero don espérate, Jovito? Jovito no dijo. Sí, pues, eso le voy a preguntar. No sé, pues voy a preguntarle a Dwayne Johnson si está disponible para disponible. interpretarme. Está bien. O a Y ese Jason sería Statham.
un small face, así como que se tiene que actuar de bajito. Claro, tiene que Sí, cortarse, o sea, tiene que como en Jumanji, po. trabajar hasta aquí y de ahí bajo Un Jumanji. una falda Kevin verde. Hart, Kevin Hart. Kevin Hart, claro. Sí, pues ahí es más chiquitito, ¿eh? Sí, puede ser. No tengo problemas con que, Con Kevin Hart. con que me interprete un morenito, no hay problema. Jack Black. Siguiendo Mira, yo con- te haría siguiendo justicia con Jack Black. En serio. con Jack Black. Sí, también es buena. Ahí te Encaja cacho, sí. más con tu perfil, sí. Danny El- DeVito le puso Christopher. Siguiendo con las películas también de tipo- ¿Qué Se cosa? tiraron a partir. Te tiran a partir ¿Por con qué? Danny DeVito. Aunque Danny DeVito es un gran actor. No se puede negar. Oye, te fijas, ¿sabían que querían a Danny DeVito como lo ven, no? Old Man Logan. Sí. No. Y unos ¿Quién fanart lo quería? con- ¿Quién lo Nos faltaron quería eso. ver en random en internet? La tiro nomás y me voy. Adiós. Sigamos. Jovito Hemsworth, mira, te tienen fe, la Pinku. ¿ves? Te Muchas tienen gracias fe, ahí te por- tienen fe. A nadie le por falta esa- Dios, como digo yo. después de que me dijeron Danny DeVito, ¿ven? Claro. Así que después de siguiendo con los estereotipos racistas, tenemos algunas películas de Disney con esos estereotipos, pero las vamos a tocar de ahí en una segunda parte. También tenemos, por ejemplo, El Padrino, gran clásico, que también ha estado en la palestra en el último tiempo por ser políticamente incorrecta, porque agrava estereotipos sobre un grupo étnico en particular, que son los italianos, que habla que la clase trabajadora italoamericana, en este caso más Más particular, como tal. descendientes de italianos, son violentos, racistas y misóginos. Hecho que se habría visto en las tres películas y en el libro también original de Mario Puzo, si no me equivoco, señor. Sí, Mario Puzo. De Mario Puzo, que sale en la película y también exacerbado en la película por el acento y la forma que utilizan. Y también era parte del libro, sí, para ser justo ahí. Oye, historia aparte, Pero no es así. no, el pueblo de Corleone, que es el que ocupó Mario Puzo para determinar como el apellido de donde realmente se arranca del pueblo de Corleone, y por eso cuando él llega a Estados Unidos le preguntan de dónde proviene y no sabe otra palabra que decir Corleone, y por eso se queda con ese apellido. El pueblo es un pueblito chiquitito y que se hizo ultra mega conocido solamente por la película, porque de ahí nunca salieron realmente las conocidas mafias, por ejemplo, las 5 mafias que estuvieron en Nueva York en los años 80, 90, italianas, no tienen nada que ver con el pueblo, por ejemplo, de Corleone. Entonces ya ahí entra dentro de los estereotipos, sí, es verdad que entra dentro de los estereotipos. Pero si me llegan a tocar El Padrino como película, no sé, muy difícil. Es que como clásico, no sé si es la misma razón que hablábamos anteriormente. Una ve las películas, encuentra un gusto personal, encuentra que están bien escritas, que están bien desarrolladas, son personajes y los personajes se tienen que interpretar. Entonces no sé a qué punto vamos a llegar con esto Pero mira, de que... a mí me pasa que yo asumo que todos los italianos inmigrantes en Estados Unidos son mafiosos. Y me acabo de dar cuenta. ¿Y eso por qué? Porque lo aprendí de las películas. Y claro, ustedes me dicen, oye, pero icónico, cuestiónate un poco lo que ves en las películas. Chuta, tienen razón. Pero inconscientemente asumí esa caricatura del italiano. Y ahora me cuestiono, ¿habrán italianos que no sean mafiosos? No lo sé. Mario Bros. Mafioso. Por eso, porque no sea mafioso, tú dijiste un ejemplo, Mario Bros. Aunque en realidad estoy incorrecto, porque Nintendo hace poquito aclaró que Mario Bros. No era italiano, era japonés. Toma. Toma, cachito. Pero sí es mafioso, entonces. Entonces, Eso es Ray Conning. claro. Raikkonen, qué clásico. A ver, ¿qué está haciendo Don Jovito? ¿Se puede explicar ahí que los apagó a todos? ¿Por qué lo apagué todo? Porque se cayeron los demás. ¿O estamos? A ver, Gaudí. No, yo estoy. Ya está. Ya, Don Sí, Monje sí. Icónico. Estaba, Presente. Ay, sí, ya. Es que está compartiendo sí, la pantalla, no, pero... estaba compartiendo la imagen de El Padrino ahí. de Pero comparte Goodfather la para imagen, po, hombre, ¿no? Que nos pones de nuevo ahí en el Inception, como dijo Monje Icónico. No, pero si está compartida, ahí está. po. Comparta pestaña, hijo. Hijo, ¿Pueden cuando leer, por ponga favor, un compartir, comentario? póngale... Espera, yo voy a leer los comentarios mientras aquí Jovito corrige y pone compartir pestaña. Que- Ahí sí. Saludamos fue a muy Julito chistoso Venegas, los alias comentarios. Dr. Juliox.
Ya Hola, Julito. que nos saludaba. Muchas gracias, Julito, por estar aquí. Nos dio su like. Dice Julito, son como los colombianos que llegan a Chile. Todos mafiosos. Haciendo la comparación con los italianos. No queremos caer. Mario Bros es súper mafioso, dice Christopher Kovacevic ahí. ¿Puedo decir alguna que ver? Dice Pinculeón. Les dije que era mafioso. Claro. Ahora que dicen que los italianos son mafiosos, a mí me pasa que tiendo a pensar que los evangélicos todos estuvieron en Cana en algún momento. Esto también es un estereotipo, sí, pues. Ay, señor. Tienes razón. Más rato si me da el ánimo o el alcohol que estoy tomando y me puede hablar de los evangélicos. Felipe Tapia dice, yo veo un ruso y pienso, ¿me ofrece vodka o me saca la chucha? Hablando de estereotipos. Me vende uso. Claro, también Oye, puede ser. pero incluso más que criticable la película, en realidad es criticable el libro, porque el libro realmente es el que crea el estereotipo italiano. Puede La ser, película en sí, yo diría que un 80% de lo que está en el libro. Y es Pero, la Gaudí, interpretación del libro, O sea, pero, es lo mismo, pero la película en criticable- sí, Es lo mismo entonces, pues, amigo. lo criticable somos nosotros que nos quedamos con esa imagen y no nos preocupamos de investigar un poco más. ¿Por qué Mario Puzo tiene la obligación de escribir una novela donde haya todo tipo de italianos si él está haciendo una novela de los italianos mafiosos? Somos nosotros Claro. los que nos quedamos con esa idea restringida de un grupo humano y no nos preocupamos de averiguar un poco más. Lo mismo con los colombianos, que como vemos en las noticias lo de las mafias colombianas, asumimos que son todos iguales. Que es lo que pasa en Europa con los chilenos, que nos consideran a Claro. todos ladrones. O nosotros como los asiáticos, que nos vemos todos iguales. Son iguales. son iguales. No, venga con Claro. son todo igual. De hecho, acá Christopher nos da un argumento tremendo de por qué Mario Bros es mafioso. Cobra por hora y va a rescatar a la princesa Castillo donde no está. ¿Viste? Es verdad, es verdad. Y en el camino va matando gente inocente, porque los pobres tortuguitas y los gumbas van por ahí nomás pasando y chao. Y se los echan en el camino. Sí, y en el último Mario no está ni ahí la princesa con que la rescaten. No se rescata sola al final. Sí. Se va Y sola. después, más encima después queda Mario y le dice, ya, yo me voy de compras, chao. Claro, Limpia ándalo. el castillo. Claro, te dejo el castillo para que lo limpie. Estereotipo. ¿Eh? Así que bueno. Ya, Mira como habla- Rocky, como dice más Julio. ¿Cómo? Como dice Julito, claro, Julito Venegas ahí el tema de Rocky. También por el famoso italiano ahí que lo estereotipan, pero porque boxeador y todo, después sale y a sacarle la chucha a los güeyes. Eso. Por ejemplo, Pinku León dice, mi sobrina diferencia a todos los de BTS, yo no. Paso. Son todos los humoristas. Puta, yo en ese caso, De hecho- en mis tiempos era RBD, esa banda mexicana, que para mí lo único que podía diferenciar que era hombre y que eran mujeres. Hoy en día yo cacho que ni eso podría. Con las bandas Para que actuales. veáis, po. Así de compenetrada está el tema hoy en día. Bueno, Ellos te pueden decir, dependiendo de la apertura del ojo del chinito, te pueden decir qué. no, pero como dice Christopher Kovacevic, a la larga, por lo menos en lo que es Sudamérica, hay mucho prejuicio hacia el extranjero en general. Venga de donde venga y en el país que llegue, o sea, es verdad. Entonces, dice, entonces no creas que la imagen del chileno afuera es del ladrón, sino que el extranjero que sale en masa y se va generalmente no es el de la buena fe. A eso alega. O sea, a la larga todos los extranjeros son ladrones. Una cosa así. Seguimos con las siguientes películas, entonces, vámonos para cambiar de sigamos. estereotipos esta vez. Comentando y todo. Hay varias más con respecto a situaciones racistas y todo, pero hay una en particular que también saltó a la palestra en el último tiempo y es de Richard Donner, Los Goonies. Y aquí vamos a englobar con esta película, que es un clásico de los años 80, un clásico infantil, un clásico familiar, una película clásica y muy entretenida para muchos que vivieron en su niñez esta película. Em, Está acusada de estereotipar distintos tipos de niños, ¿no? Principalmente el personaje asiático. Chan. Sí, considerado que es una mofa para todo el grupo porque obviamente era necesario catalogarlo de ese punto, estereotipado totalmente en la forma de hablar, se llama Data Wong, es el más jovencito y es el que lleva los artilugios dentro de su chaqueta y
obviamente que en la traducción en inglés es más notoria una impostación como exagerada del acento asiático, y que dicen que está totalmente fuera de... Contexto. Incluso fue llamado a ser cancelada esta película por este personaje. Oye, yo tengo No una sé qué consulta opinan. para ustedes. Cuando el prejuicio es positivo, ¿igual es racista? Porque, por ejemplo, acá en Chile asumimos que si los alemanes son trabajadores, que los productos estadounidenses son buenos. Eso es un prejuicio, pero es positivo. ¿Es racista? Trabajáis como chino. Claro. Es que depende si lo dice peyorativo, puede ser, pero racista. ¿Por qué lo digo? Cla- Porque el estereotipo o el prejuicio asiático, japonés, casi siempre es como más bien positivo. Súper trabajador, bueno para las matemáticas, bueno para los estudios en general. Entonces, chuta, Así, ¿será Sí, racista? pero, completamente. sí, pero igual eso tuvo su momento. Por ejemplo, cerca de la Segunda Guerra Mundial, el estereotipo oriental era bien burlesco. Tiene que ver con los japoneses aliados con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y después las peleas que tuvo Estados Unidos con Vietnam o con los mismos coreanos, por ejemplo, en Corea del Norte. Entonces, de hecho, muchos de los cómics clásicos peleaban inicialmente en su época de oro, en la primera generación de cómics, peleaban contra alemanes y orientales, o sea, el Capitán América, el mismo Superman, la Mujer Maravilla, peleaban directamente con orientales y Y hecho alemanes. el dibujo más estereotipado de racismo que hay. Incluso aquí sí vamos a entrar en Disney, La Dama y el Vagabundo fue considerado racista en el aspecto de oriental, porque los gatos siameses que le hacían la vida imposible a damas de La Dama y el Vagabundo eran representaciones asiáticas agresivas y maliciosas. No Dios sé qué opinan de mío. este punto. Pero es que va a caer cualquier cosa. Bueno, sí, en realidad es que lo que sí se puede criticar de ese tipo de películas es lo reiterativo quizá de estereotipar lo malvado a ciertas razas. Pero es que igual que en la historia, po, el que cuenta la historia es el que pone la plata o el que ganó la guerra. O sea, Entonces, claro, el que ganó la guerra y a la vez el que cuenta, el cómo la cuenta también, po. No es solamente que el poder claro, contar la historia, sino que cómo la cuenta. De hecho, por eso cuando tú sacaste el jovito, el ejemplo de los cómics y por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, el hecho de que los cómics se utilizaran como panfleto para apoyar la guerra, publicitario. claro, era una forma también pues, de intentar vender la guerra desde el punto de vista económico y de un poco de la aceptación del público, de la gente que se quedaba en Estados Unidos y de esos futuros, ¿cómo se llama esto? Enlistados también ahí, como para decir, no, la guerra es buena. Y, y es un poco lo que, por ejemplo, la película del primer Vengador, con Chris Evans, un poco intenta vender también hasta cierto punto. Entonces ahí hay otro estereotipo que también se vende por el hecho de que encasilla a un grupo como villano, ¿ya? Más allá de que sean o no dentro del contexto histórico. O sea, eso lo hacen, es parte de la propaganda, lo Por que eso tú es parte de la decías, pues, propaganda, claro, es hecho a propósito, para claro. predisponer a tu Y, población en contra de el país rival. Claro, pero eso a la Y yo larga creo que crea el debiéramos estar, estigma y el racismo, para posterior, porque eso después, pero ¿cómo lo debiéramos, borras? o sea, debiéramos estar de acuerdo que eso es reprochable. O sea, no te estoy diciendo que cancelemos La Dama y el Vagabundo, pero O el Capitán América. entendamos que en esa época se hacía con una segunda intención y que era apuntada a generar odio en la gente contra otra gente que muchas veces era inocente. O sea, yo creo que no debiera ser aceptado. Claro, pero por ejemplo, aquí lo mencionan en el chat, la película de Romanos, por ejemplo, cuando torturan a los cristianos. Entonces, siempre plantean a los romanos como los villanos y los malvados, cuando una de las cosas que intentó hacer el Imperio Romano era unificarlos y al mismo tiempo que unificaba distintos lugares, no era de los que aplastaba la cultura de ese lugar, sino que intentaba asimilar también parte de esa cultura, de integrativa. No, e incluso dentro uno de los emperadores romanos fue uno de los grandes, uno de los mayores benefactores y que hizo crecer mucho el cristianismo. No recuerdo bien su nombre, pero creo que fue uno de los últimos, que hizo Claro. expandir muy, muy, muy fuertemente el cristianismo. Sí, Entonces, sí, Pero en las el películas al final problema lo no es comete cuando como tú malo. muestras, no es cuando tú muestras el lado malo de una civilización o un grupo. El problema es cuando tú haces una caricatura. Porque claro, tú puedes hacer una película de los romanos y mostrar que fueron malos, ¿cachai? En alguna de sus conquistas, qué sé yo. Pero si tú además muestras el otro lado de la expansión de la cultura y qué sé yo, estás haciendo un retrato más o menos real y por lo tanto no es una caricatura y es Constantino. válido, es una Sí. película histórica.
Claro. Lo que decíamos de lo que el viento se llevó. Pero pasa al final que el Fíjate, estereotipo te queda, perdón, es que te queda el estereotipo. De hecho, ahí en el chat mencionan, hablan del emperador Constantino, que es el emperador que estaba mencionando tu Gaudí, que Christopher nos dice. Muchas gracias. Y lo que dice con respecto, por ejemplo, a los rusos, Pinculeón, que es la típica película donde los rusos son los malos, porque obviamente el tema de la Guerra Fría, que era precisamente con los rusos, te deja el estereotipo de que el ruso es el comunista malvado de la historia. Pues, y hasta el día de hoy, cuando tú asocias comunismo con algo negativo y por ende como alguna apología política, tienes que los villanos malvados del tema es Putin y los rusos. Entonces, Es ahí que, tiene el es problema que de estigmatizar una cosa, como dices tú con propaganda, con un objetivo, y después cómo le saca realmente el estigma, porque no estamos hablando de que hoy en día sea el mismo perfil. sí, por supuesto. Y va a caer Eh, siempre en por ejemplo, muy, muy a contemporáneo, pero por ejemplo, si alguien ha leído a Bukowski, Eco, reconocido eco, eco. escritor que es misógino supuestamente, muy racista, que habla solo de hombres, a las mujeres siempre las trata mal. Pueden buscar en internet que él una vez escribió un libro a una persona que era dueño de una librería que sacó sus libros. Y le escribió una carta y dijo, yo no niego que yo escribo sobre estas cosas, pero ha sido por lo que me ha tocado vivir. Y realmente si yo escribiera solo las cosas bonitas de la vida, no tendría el condimento para hacer los libros. Entonces, estoy tratando de escribir mi realidad. Y yo creo que casi toda esta historia y todas estas películas caen dentro de eso. Si quisiéramos solamente ver los no estereotipos, realmente no sé qué tipo de arte se podría crear. Ahí de todo un poco, ¿ah? Ustedes en fin, Dale. sí, le han dado vuelta al tema de que las películas que nosotros vemos en un 99% son hechas en Estados Unidos. Y por lo tanto, los enemigos históricos de Estados Unidos, nosotros los Afganistán, asumimos como los enemigos de las películas. Los indios, después los nazis, después los rusos, ahora los árabes. Eh, Yo siento como que le tienden a uno a lavar un poco el cerebro. eh, nos tocaría tener dentro de nuestra propia historia y ahí caen muchos estereotipos, por ejemplo, dentro de nuestro país, en la zona de Iquique, por ejemplo, la población Con Antofalombia. asiática, que llegó ahí a todas estas construcciones de trenes, donde están estos tiempos. Claro, si tú preguntas realmente, dentro de mucho de esto se crea este racismo también contra ciertos tipos de personas, pero es difícil llegar a un punto que estén todos contentos, creo Pero yo. si tus intenciones son malas al hacer una película, yo creo que pudiéramos estar de acuerdo que eso no es aceptable, porque cuando los distintos gobiernos financian de repente las películas como un medio de propaganda para promover dentro de la población sus propias ideas en desmedro de las ideas contrarias, eso está pésimo, po. O cuando un productor de una película rescata el temor o el prejuicio de la población contra un determinado grupo, por ejemplo, los inmigrantes, porque si tú escuchas a la gente, hay muchos que tienen temor de que los inmigrantes nos vienen a quitar el trabajo, qué sé yo, y tú utilizas ese roban el odio trabajo. para hacer una película contra los inmigrantes y aprovecharte de esa opinión popular negativa para generar más ventas, también es cuestionable, ¿no crees? Claro, de hecho, el mejor ejemplo actual es la campaña política de Trump con este tema del famoso muro para contener a los mexicanos, que incluso intentó obligar al presidente mexicano a que ellos A que le pagaran el pagara el muro. muro. Entonces, Hasta acá se escuchó la tapa. claro, o sea, Bueno, pero es una técnica que ocupa mucho Trump, que es la de tirar una indirecta muy fuerte y después recular. Como por ejemplo está pasando ahora con la empresa, las ventas de estas aplicaciones japonesas o chinas creo que son, China, China. que está obligándola a vender TikTok. y trata, o cuando incluso ahora últimamente dijo que no quería que hubiera votaciones online, por ejemplo, por el ujú. COVID y la pandemia, porque iba a ser el mayor, ¿cómo se diría esto? Una elección fraudulenta. Dijo que iba a ser la elección más fraudulenta de la historia.
y tiró el palo solamente. Y después no reculó realmente. Pero es como miente que algo queda, miente que algo siempre queda. Es Que que es como un tipo de política. sí, y ese tipo de política funciona mucho, al igual que ciertas películas, cuando el mensaje cala en las personas, más allá de que sea políticamente correcto o no, porque le hace sentido a muchas personas en el momento. Por ejemplo, el mensaje que dio el presidente actual en ejercicio en este país fue de que la economía iba a mejorar. Cuando en un contexto político del país se tenía entendido que económicamente estábamos mal, ¿ya? Entonces, basándose en ese mensaje, mucha gente creyó y votó por el presidente actual sin ser de su partido o de su preferencia política. Entonces, ahí tenemos un mensaje de ese estilo. Entonces, en las películas también se hace ese tipo de mensaje. Siempre me acuerdo por ejemplo, de la disertación que hizo Kevin Smith alguna vez, cuando en una universidad hablaba de por qué era tan difícil hacer películas de cómics. ¿Y por qué cambio tan drásticamente el tema? Es porque él decía que casi siempre las películas de cómics pasaban por las manos de una o dos personas, que eran los que financiaban la película, y tenían las ideas. Y que generalmente jamás en su puta vida habían leído un cómic del personaje X o tal, pero a él le interesaba que en esa película apareciera un auto que volara, que apareciera una chica que tenían que salvar y que tenían que hacer cierta cosa y el personaje tenía que usar este traje o esta malla o decir tal frase. La araña gigante robot, si lo pone como Claro, ejemplo textual. exactamente, ¿cómo se llama la película De Wild Wild West, de Wild Wild West? Que la querían en una película de Batman. Eso quería que Batman de peleara, Superman. o de Superman, claro, quería que pelearan con una araña gigante robot. Y que al final la tomaron para Wild Wild West. Entonces, ahí tú tienes, pues, como de repente el mensaje está limitado a una persona y esa persona crea estereotipos, como el sexismo, por ejemplo. Que también lo vamos a ver con películas que me dan enseñado Jovito. Por ejemplo, la chica que es Bond, el clásico estereotipo del sexismo, donde una mujer guapa que tiene habilidad y todo, pero en realidad es simplemente un objeto de como un, ¿cómo se dice, Jovito, en las tramas? No es leitmotiv, es como Es un adorno un nomás, sí, po. adorno, tiene un nombre eso, Es pero... la chica. Sí, de hecho, otro de los El puntos que íbamos a MacGuffin. tratar, El McGuffin, el sí, eso. McGuffin. Es como un Sí, McGuffin nomás. O a veces un otra Deus de las Ex Machina, porque tiende a aparecer, perdón, en el momento más inapropiado o menos indicado, como de la nada, para salvar al protagonista, pero en realidad es como que todo lo que puede hacer. Y no se explica cómo ni cuándo, pues, o sea... Perdón, Jovito, dale nomás. Sí, otro de los puntos que íbamos a tratar, que también son películas clásicas, tenía que ver con las películas de James Bond, que hace rato que está siendo considerado sexista. Y de hecho siempre se acusó al autor, a Ian Fleming, para hablar un poquitito, hemos ido mezclando grandes clásicos de la literatura y algunas películas también relacionadas. Se acusó a Ian Fleming de que obviamente que Bond era un galán misógino, donde se exacerba la actitud masculina y obviamente las chicas son solamente adornos. Incluso un, un lugar de desahogo para el protagonista después de escenas de acción y lucha, tenía a las niñas para desahogarse. Siento que algunas grandes estrellas como Chicas Bond, que en este minuto estaban como mirados súper en menos, pero todavía hay mucha gente que volvemos al mismo tiempo. Este es un espía de otra época que está tratado de traer un mundo normal, pero el contexto de las historias clásicas de James Bond son de la época de la guerra, entonces era un mundo mucho más machista, o sea, hay que asociarlo a ese tema. De hecho, en una de las películas de James Bond, la misma Judi Dench, que aquí empiezan a ver estos niveles de empate, cambian un personaje eminentemente masculino en las novelas, que lo ponen con una gran actriz como Judi Dench, y le dice o trata a James de dinosaurio misógino y sexista. Así que, Sí. pero en las películas con Sean Connery, con Roger Moore, con Timothy Dalton, incluso en las películas de los 90 con Pierce Brosnan, la mujer es una mujer objeto. Se empieza a cambiar un poquitito a fines de las últimas películas de Pierce Brosnan y ya con Daniel Craig como que cambia un poquitito el foco, pero eso también mata un poco la magia del personaje, no sé qué opinan. O sea, yo creo que Bond es un producto de la época y como muy bien dices tú, en la medida que se han ido actualizando las películas, nos hemos acercado a la época actual, el personaje lo han ido actualizando, lo han ido
poniendo en un contexto distinto, porque Bond sigue siendo machista y misógino, pero los personajes secundarios en las películas actuales le llaman la atención por esto, y ya pasa de ser como una característica propia de todas las personas, se transforma en una característica propia de Bond. Bond es un detective, o sea, es un espía misógino y machista. Y eso le da un carácter distinto, le da como una textura un poco más compleja al personaje y si es bien aprovechado, como por ejemplo en su interacción con M, que son súper buenas, que de repente es como su mamá, de repente es la jefa, yo creo que le da una dimensión completamente nueva al personaje y hace que las películas nuevas sean más interesantes. Sí, porque recordemos que originalmente M era hombre y el cambio lo Sí, hizo cuando hizo Daniel Craig el papel de Bond. Ahí cambiaron, no, sí. mucho antes, pero con Pierce Brosnan. Ahí Judi Dench ya hacía hicieron justo en esa transición con el actor, hicieron el cambio de hombre de mujer de hombre a mujer, perdón. Sí, con Judi Dench. Y ahora de nuevo hombre. Y ahora hacer de nuevo hombre, sí. Pero el tema es que, claro, Bond puede ser una especie de ejemplo que al mismo tiempo tenga su redención, como dices tú. Pero aún así yo encuentro que, sobre todo las chicas Bond de los orígenes, las de Sean Connery, las de... ¿cuál es que es el actor que sigue? Se me olvidó. Roger Moore. Roger Moore. Roger Moore. Esas chicas Bond en particular son muy del estereotipo de esos años. Porque el personaje, si bien se basa en ciertas novelas canon que se han ido replicando en cada película, esas chicas Bond en particular, como las diseñaron para el cine, yo creo que hoy en día son claramente estereotipos muy marcados de una mujer X, que no calzaría. Pero porque no me cuadraría, por ejemplo, el papel de Halle Berry como chica Bond, Sí. que es mucho más potente, que tiene mucho más, ¿cómo se llama esto? Independiente que en los papeles de las primeras chicas Bond, que ya ni siquiera nos acordamos de los nombres de las pobres actrices. Porque en realidad, Ursula Andrews fue la primera chica Bond por ejemplo, en ya. el Doctor No. ¿Ya? Así Hay una que, película de Bond que es Vive y deja morir, que sí, si ustedes se acuerdan salía Jane Seymour como chica Bond y no sí. hacía nada, estaba de adorno, Mujer pero adorno. también tenía mucho estereotipo de la gente de raza negra, porque los malos eran, no sé si todos los malos o uno de los malos eran de raza negra y hacían vudú, hacían rituales, sacrificaban, sacrificio humano, casi que canibalismo. O sea, claro, hay películas de Bond que son buenas y otras que son más o menos y otras que son malas, esta es de las más malas. Pero claro, aparte de ser misógino y machista, era racista y abusaba de los estereotipos. Las Bueno, hay chicas de Bond. todo. Claro, ahora no se puede negar que como eso también tiene un pequeño atisbo de los avances de los tiempos. O sea, estas chicas Bond que vemos, muchas son mujeres objetos desde el punto de vista erótico, sexual, y las más recientes ya tienen un papel un poco más relevante. Siguen siendo secundarias totalmente, puesto que siempre se resalta la figura de Bond, pero de ahí Sí. a ser importante... O sea, yo creo que ha agarrado importancia, pero hay que recordar que también dándole contexto a esto, que la película se llama James Bond, no se llama La compañera de James Bond o la otra espía la espía que me amó, del MI6, se llama James Bond, ahí ¿cachai? tienes tú, Entonces, la espía el que me amó. personaje es Bond y está hecho en un tiempo que el hombre era el galán, se metía con todas las mujeres, coqueteaba con Moni Penny cada vez que iba a la Claro. oficina, o sea, ese era el estereotipo que presentaba Ian Fleming Claro, en sus eso libros. es un libro, sí. Ahora, ¿pero te molestaría que Bond fuera mujer? A mí sí, sí. ¿No? Creo que hay cosas que no hay que cambiar. ¿Te incomodaría? Sí, no me Yo gustaría. creo que los Incluso, dejaría que Yo hubiera una probaría. película, Mm, lo probaría, no es que lo probaría, dejaría que hubiera y vería qué pasaría. No sé si es como algo, es como esa maldad por dentro de saber qué ha sucedido con ciertas cosas y que no ha resultado. Que se han ujú. hecho muchos, cuando, los cazafantasmas, por ejemplo, claro. estamos hablando. Mira, No sé si se ha dado al contrario también, si grandes películas de mujer han intentado hacerlo hombre y también fracasado. Lo desconozco, o sea, pero puede que hayan pe- ejempemplos, pero mira, puede que hayan, pero no pero los conozco en este momento. claro, pero por ejemplo, me acordé, no sé por qué, de las boy bands, cuando se hacía la típica comparación entre los seguidores de una y otra rango, y al final se veía que las mujeres
seguían mucho más a los chicos, a estas bandas que habían de hombres, que las mismas Spice Girls, que incluso yo me atrevería a decir que fueron más famosos incluso que las boy band común y corriente, pero tenían menos seguidores supuestamente. Entonces siempre se decía que las Spice Girls como que pasaban a segundo plano, les iba peor en las taquillas. Creo que tuvieron una película donde la película de los Backstreet Boys parece que fue más rentable y llevó más taquilla que la de las Spy Girls. Entonces ahí tú tienes como por decir, y estamos hablando de dos géneros que son iguales, o sea, uno salvo que uno está hecho por mujeres y otro por hombres. Hicieron su película, todo para aprovechar el marketing, pero ¿qué justifica que haya funcionado mejor para la boy band que para la chica band? No sé cómo decirlo. Yo creo No sé. que se justifican si las películas tienen una idea original, más que original, son entretenidas. Y si logran por sí solas conquistar a la gente, yo creo que no van a tener problemas. El problema es cuando tratan de hacer copia exacta, cuando los mismos personajes son solamente una variación de otro tipo de género. Yo creo que ahí es donde está el problema porque inevitablemente se compara contra la película que Original. uno tiene en mente y que conoce. Por ejemplo, Pinku León nos menciona Doctor Who. No puedo negar que el cambio era lógico, pero no lo veo desde Peter Capaldi, dice Pinku. Y también mencionan la película de los Cazafantasmas, que era innecesaria totalmente. Y en el caso de Felipe Tapia nos dice que él no, haría algo totalmente inspirado, pero nuevo. Si quisiera hacer algo con una protagonista mujer. ¿Ya? Es claro. Lo que Es está que diciendo depende. Raúl. Si tú tienes una súper buena idea de una trama y tu súper buena idea de la trama exige que Bond sea mujer, porque lo cambiaste, porque el nombre era un código y no era de la persona, Ujú. sino que se iba pasando, y haces una película excelente, vale, lo acepto y la iría a ver feliz y le daría el beneficio de la duda. Pero si es al revés, si por una agenda de igualdad de género, con el interés de generar más ingresos, porque no nos engañemos, estas decisiones de los estudios van siempre de la mano de ganar más plata. Ellos le dicen al guionista, oye, nosotros queremos ganar más plata, así que tú tienes que inventar una trama donde Bond sea mujer. Esa cuestión yo no la acepto. Me parece que es partir de los pies en vez de por la cabeza y la cuestión nunca resulta bien. Lo Bueno, que y pasó con los tenemos también, cazafantasmas. también tenemos los casos, también, no en películas, pero tenemos los casos de que, por ejemplo, Gillette principalmente trató de hacer una campaña llevándose hacia el lado de los todes, si no es por denostar, y perdió alrededor de 80 millones de dólares y tuvo que recular, y tuvo que volver a hacer sus campañas hacia hombres, hacia lo que normalmente hacía la empresa, porque se dio cuenta que tratando de ganar más dinero terminó perdiendo mucho más. Claro, aquí en el chat siguen habiendo más ejemplos. Valga la redundancia. Los Ángeles de Charlie, me acordé de eso cuando hicieron el reboot, que son mujeres y ahora es un reboot con otras mujeres. Ahí podrían haber hecho un reboot con hombres y a ver cómo es el resultado. Y, A ver si funciona. y a ver si funciona. Y resulta que el reboot que lo hicieron con mujeres de nuevo no funcionó y le echaron la culpa a que las películas de los hombres las opacaron. Excusa. No, ya eso ya es ser calenal. Claro, bueno, porque la película puede haber sido muy mala. Christopher Kovacic nos dice que la película de Spy Girls era horrorosa. Salía Roger Moore. ¿No? ¿En cuál? ¿En la de los Spy Girls? Sí, Ya. Buen sí, punto. pues salía Roger Moore ahí, un Bond. Yo la fui a ver Claro. al cine. Dice, Pinko dice, el punto es por qué hacer un refrito de algo pero con minas, pero no pueden crear una hueá bacán protagonizada por mujeres. Yo creo que la primera Ángeles de Charlie, que la película estoy hablando, porque la serie era mucho más antigua y era entretenida, el haber hecho una película acorde a los 90, con actrices de los 90 que pegaban fuerte, funcionó bastante bien, aunque la película era mediocre, ¿eh? Pero la película era mediocre. Igual funcionó como taquilla, y de hecho por algo hicieron 3. Entonces, el que hayan querido refritarla ahora con minas supuestamente de la época y que no sé si habrá sido buena o mala porque no la vi. No, esa parte no la vi. Pero por ejemplo, Felipe Tapia mencionó algo interesante. El John Wick y Atomic Blonde, que tienen el mismo director, las mismas escenas de filete, pero nadie pescó Atomic Blonde. Que tocó todos los puntos. ¿Ya? Vendría siendo como el Atomic Blonde con Charlize Theron, vendría siendo como la John Wick femenina, o en este caso al revés. Y Atómica es una película bastante interesante y muy entretenida. Yo diría que hasta más entretenida que John Wick en algunos puntos. ¿No? Sí, está basado en el cómic de Cold Dead City. Claro. Y que todos piden el crossover. Así que irá a pasar. Sí, y están hablando de Saint Seiya con
con la intención de, por ejemplo, el único personaje que mostraba a lo mejor más emocionalidad, que es lo que dice Es Shun, Christopher, sí. Chun, Que la hicieron lo mujer al pasaron en final. la versión de Netflix haciéndolo mujer, o sea, ¿Era no necesario? era más sensato mantener esa sensibilidad, demostrando que a lo mejor había un tipo de hombre más sensible. ¿Y sabes No, qué? lo hicieron pasar ¿Y mujer. sabes qué O no la me misma calza? Shira sin pechugas que no pone Pinku. Es que Es yo, Oye, un qué palo. bueno yo lo que, haría qué más... bueno que tocaron el tema de Saint Seiya, porque esa es una serie que hoy día es políticamente incorrecta, porque si ustedes se acuerdan, está el personaje de Mitsumasa Kido, era un millonario, dueño de Mm, empresa, que, que gracias a su dinero compraba... compra 100 niños, Compra, compra sí. 100 niños de todo el Compra, mundo y sí. los manda a entrenar y muchos de A ellos Grecia. mueren. Sí. O sea, es Partamos... absolutamente políticamente incorrecto. Claro, y todo por Y un pasaba, tema de guerra, porque al final nos quiere mandar a una guerra, ¿cachai? Si de eso se trata. Y pasaba, por ejemplo, que los caballeros hombres, claro, hacían sus cosas, pero los caballeros mujer tenían que usar máscara, porque Sí. no podían No podía mostrar su mostrar su rostro por rostro. ser mujer. O sea, ¿qué onda? No, y no podían aspirar a cosas más altas que no fuera una armadura de plata, parece. No, de plata no, de la de bronce. bronce. Y eso era todo, po. Entonces, pues no No, tenían. habían de plata, pero tenéis razón que era, hasta ahí llegaban. Era como que hasta ahí podían Mm, llegar si es que querían. Y de hecho, uno de los primeros maestros que tuvo Seiya era una mujer y. Bueno, después todos saben lo que pasó con el trabajo. Pero eso, ese es otro tema. El friendzone, Claro, el la friendzone ahí ya. pobrecito. Sí, pero bueno. Y claro, y el papel de Atenea, que era una de las diosas de la sabiduría, ¿cachai? O sea, una, importante en la mitología griega, resulta que está relegada, me tienen que salvar porque son los únicos weas que Todo pueden el rato, hacerlo, todo el rato. ¿cachai? Diciendo que Oye, es una de las más clever y de las más poderosas, o sea, perdóname, hija de Zeus. What the fuck. oye, sí. Christopher Kovacevic Julito nos está dice que convulsionando ahí. sí. Sí, Julito dice que Marín y China eran de plata. ya. Gracias por la aclaración. ¿Ves? Sí, pero era como eso, como que podían llegar hasta ahí nomás. ¿Cachai? No tenían derecho al oro. No, al oro no. Por ser- Por ser mina. No, o sea, el tema de lo políticamente. De hecho, ahí en la perversión de ahora tratar de agradar a todos o caer dentro de la masa de lo que dice ser políticamente correcto, de repente se van al garate buenas historias y buenos guiones porque tratan de hacer tan agradador de todo el mundo que no completa una buena historia o finalmente pierde el foco de lo realmente importante en que trata de contentar a varios grupos minoritarios que terminan siendo pequeños grupos de poder de la dictadura de las minorías, que es como si no está, no lo voy a apoyar. Y después no siempre se refleja en la taquilla. O sea, muchas intenciones como cumplamos el establishment actual y después la taquilla no lo acompaña. Sí, es verdad. Sí. Exacto. Sí, de hecho, podríamos haber partido bien como lo hicieron los Power Rangers. Una oda de Estados Unidos siendo más racista y que nunca. Pero no sexista, porque teníamos el personaje mujer también. Entonces, Oye, dentro de los comentarios nos están avisando que en la versión nueva de Saint Seiya, en Omega, había dos caballeros de oro mujer, la de Escorpión y la de Géminis. Y sí, por es ahí otro cambio dice, de... claro, que también hablan que hay un spin-off de Caballeros Mujeres de Oro. Pero eso yo siento que viene a reforzar el punto porque los mismos creadores, los mismos dueños de la serie se dan cuenta que hay elementos de la versión original que no son aceptables en el mundo moderno y por lo tanto los cambian. O Claro, sea, el como para hecho ser de que más hayan inclusivo. puesto a Chun mujer, que tampoco estoy de acuerdo, no me parece buena idea, es en un intento de hacerlo más políticamente correcto. Lo mismo de los Caballeros de Oro mujer. Pero la historia original, la que nosotros vimos, la que está en el manga, que inspiró la serie, era Hombre, Caballeros de ¿no? Oro todos hombres, las mujeres son máscaras, etc. Sí, hizo la salvada y hasta cierto punto nomás. Sí, sí, es verdad, por Oye, eso... Bueno, cuente. hay un montón de elementos de la animación japonesa que nosotros veíamos cuando chicos que hoy día son un poco más difíciles de digerir y a mí me pasa porque la veo totalmente con los niños. Por ejemplo, no estoy diciendo que lo haya visto, pero ¿se acuerdan de la ranita de Netán o de la abeja Sí, maya? Que sí. le hacían bullying y le pegaban todos los capítulos, le sacaban la mugre y lo dejaban con el ojo cerrado. O sea, esa cuestión hoy en día no es, Sí, no es, sí, es no verdad. es muy tolerado No en te la vayas, tele. O mamá. sea, No me dejes aquí. Marco anduvo solo, el huérfano, Un recorriendo toda huérfano recorriendo Europa. el mundo. Sí, para buscar a la madre que lo abandonó. Tan, tan. Y que cuando llegó estaba casi pasando para el otro lado. Oye, Dragon Ball, el otro día empecé a verla con los niños
Y hay Ay, muchas. no me digas eso. La insinuación es Bulma, sexy. Bulma era menor de edad y consigue favores de parte del maestro Rochi a partir de entregarle los calzones. Sí. Esa O, cuestión. o No, escenas de ciertos a mí me manoseos con pasó- Goku que eran también menor de edad, po. ¿Cachai? No, no, Y yo y a tratando de mí me explicarle esa pasó cuestión a los algo niños. ¿Quieren pensar en más los grave niños? todavía que tiene que ver con esta mentalidad que uno Y Candy. ve como fanático, como niño, quizás como adolescente, incluso como adulto, que ve una historia y le gusta. Y yo no niego que antes yo veía a Goku y vi todos los capítulos, Goku, los papito vi corazón. desde que apareció en el Canal 9, llegaba corriendo a la casa para tratar de ver los primeros capítulos. Pero ahora yo volví a retomar ver Dragon Ball y Goku me cae pésimo. Es un idiota, veo todas sus debilidades, veo que lo único que le interesa es pelear y con eso mete a todos en problemas. Si yo tuviera un Goku en mi vida, lo mando a volar lejos. No quiero tener una persona así que mete a todos en problemas por lo que él quiere hacer. Y ahí tú te das Claro. cuenta que se te van cayendo tus estereotipos, obviamente. Claro. Por Es ejemplo, que el está más estereotipo. viejo. Sí. Eso es lo que pasa. Estamos, pero sí, por yo- los 30 años de diferencia que mencionaban ahí Mm. Christopher Kovacevic. Por ejemplo, Ranma también es una un anime que sería políticamente incorrecto. Esto de una chica, de un chico que se convierte en chica por un. ¿Qué es lo que era un hechizo? No, no era un hechizo, Sí, por una el- chica No, se se caía caía al- la- al- la- la- al pozo, Pozo. ya. agua caliente, fría. Sí, y ahí tenía Pero te que. equivocas. Sería más políticamente correcto hoy en día. Porque habla de la transitividad de los géneros, de la gente Ah, trans. y el meta. Y el meta. ¿Cómo se llama esto? Perdón. El maestro Rochi. Estoy hablando tontera. El maestro Rochi. Y los calzones ahí, oliendo calzones. ¿En qué? No, Pero eso es no. No, que perdón. eso El. no- Japosai. Perdón. Japosai. Japosai, te confundí. Estáis Bueno, mezclando ahí con Dragon pero Ball. Roshi hacía lo mismo, algo Lo parecido. mismo. Claro. Sí, pues Goku es el amigo huevonado que todos tenemos, nos dicen aquí en el chat ahí. Lo Uy, dice qué terrible. Pincule. Aunque yo no encuentro papito corazón, piensan ustedes que. Hablemos de Dragon Ball, un segundo 15, por favor. ¿Qué pasa? Ahora después de Goku, ¿Qué pasa con Goku? Ya, sabemos que después de que se casa al final del torneo, pasa a Dragon Ball Z y ahí ya sabes, ya no sé cómo lo hizo Milk, pero tuvo a Gohan. La pregunta es, ya. si estaba muerto y en el otro mundo, ¿cómo lo hizo para tener a Son Gohan? O sea, Son Goten. Goten. No, fue como una semana que estuvo vivo. Cuando Nah. estaba entrenando para pelear con no sé quién. En No me la acuerdo. visita conyugal. No, sí, pues cuando estaban entrenando para pelear contra Cell. Chuta, ahí seguro que me van a corregir en el chat, pero eso es lo que yo me acuerdo. Pero, claro, eso te digo. ¿viste? Y lo peor es que él se murió intentando salvar a la Tierra, pero fue como la excusa salir arrancando. Papito corazón, le digo yo, por eso lo defiendo. Y no, hasta que. Y cuando volvió a ver a su hijo, tenía como 5 años, cabrón chico. Po. Le chantaron un hijo a Goku. Oye, La me habrán acabas Era de, igual, era un me clon. acabas de generar un grave problema en mi mente. Claro, ¿no? Y lo peor es que lo hicieron dibujar igual a Goku, pero es como la madre tratando de que a todas luces se parezca, weón, al papá. ¿Cachai? Porque Gohan también podría haber salido con la misma melena y al final, ¿de dónde salieron los pelos parados? La mí tampoco tenía los pelos parados. ¿Habría sido Gohan entonces el golazo? Siempre, Yamcha, siempre anda dando vueltas. Sí, pues No, Yamcha siempre se ofrecía Yamcha para cuidar a como las pololas. el teniente de El- carabinero. El El- bonus. ¿Cómo se llama el teniente? No, Caviedes. Caviedes, sí. Caviedes. Teniente Caviedes. Yamcha es el Caviedes de Dragon De Ball. Dragon Ball, sí. O el que veía ver al Rey León con las amigas de los colegas. Sí. Oye, ¿qué otra película ustedes encuentran que puede ser misógina, pedófila, Sí, sexista? Sí, para ir cerrando Ahora ya tenemos Tsuhidoji. varios ejemplos también de algunos de violencia que hemos dejado fuera, como La Naranja Mecánica o algo, pero hay dos grandes películas donde se le hace un culto un poco a la misoginia y otro también a la pedofilia, y están un poco relacionados. Uno es con uno de los tipos más cancelados actualmente, considerado un genio de las películas, muy famoso, ganador de Oscar también, Woody Allen.
Sí. donde ha sido muy cuestionada sobre todo la lectura que le da la película Manhattan, considerado todo un clásico de la cinematografía norteamericana, un mismo Woody Allen que en cierta forma molesto con la clasificación mm, o con el intento de cancelación hace ya algunos años, se mudó a Europa a filmar su última cinta. Todas sus últimas cintas han estado ambientadas más en Europa que nada. Y aquí nos muestra en Manhattan una cinta donde muestra mujeres frágiles, y donde finalmente es un tipo que es muy misógino, ataca el motivo del fracaso de sus matrimonios, son las mujeres en cierta forma, más encima pololea con una niña de 17 años, claramente menor de edad, y además se enamora del amante del mejor amigo, o sea, un tipo que Una aquí joya. presenta una joya del cine y que en este minuto también está considerada altamente cancelada. Y también muy relacionado también un gran clásico, filmado dos veces, la primera por el gran Stanley Kubrick, basado en un libro de Vladimir Nabokov, Lolita, que claramente es una historia que actualmente está absoluta y totalmente cuestionado según, bueno, y no, a lo mejor no según el canon actual, a lo mejor aquí según el canon de mucho tiempo, incluyendo cuando recién se lanzó el libro y cuando se lanzó la película, que es la historia de esta adolescente de 14 años que seduce a este escritor maduro que se casa con la mamá para poder estar cerca de la niña. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasa en este film de Kubrick y Vladimir Nabokov. Pero lo que pasa en Lolita, yo creo que en la película rescatan lo prohibido de esa relación, que está fuera de todo tabú y de todo lo moral y lo ético y lo normal. Y en ese sentido no es una película políticamente incorrecta, o en la definición que nosotros estamos viendo, porque ellos como que abordan el tema, no es algo que ellos normalicen. No sé si están de acuerdo con eso. ¿Mm? Ahora, lo de Woody Allen, chuta, a mí me pasa que, claro, el tipo, aparte de ser súper buen cineasta, es terriblemente egocéntrico, se pone a sí mismo en todas sus películas con distintos nombres, y bueno, él tiene esta historia de que se separó de su esposa y se casó con su hija adoptiva, menor de edad, que habían traído de Vietnam, lo cual yo creo que transgrede o traspasa un poco La la cuarta separación que uno pared. hace. No, porque uno hace una separación entre el autor y la obra, pero cuando él en la obra, en la vida real, hizo la misma tontera que su personaje hizo en la película, yo creo que ahí como que se mezclan las cosas. Y en realidad yo entiendo que el tipo lo tenga súper funado, yo también lo funaría. Uy, ¿De qué la un? difícil, qué difícil. Ay, mira, es que yo creo que hay temas y temas. No voy a opinar mucho al respecto porque creo yo que hay temas como el abuso, que incluso varios otros cineastas también han salido al ruedo por ese tema, actores, productores, en fin, que va más allá del tema de ser misógeno o simplemente por, no sé, por demostrar poder o algún tipo de sexismo dentro de Hollywood, ¿cachai? O sea, yo creo que hay un tema también de perversión de tipo psiquiátrico, no sé, abusar de una mujer, por ejemplo, por el solo hecho de tener un estatus de poder mayor. Entonces es como complicado. En el caso de Woody Allen yo creo que es como uno de los más representativos, pero no es el único y yo creo que son muchos los que hasta cierto punto podemos caer en ese saco. Entonces, no sé, me cuesta un poco opinar de Allen solamente de él sin tener que meter a todo el resto en el saco por algo parecido. Walt Disney. Por ejemplo, por ejemplo, ¿Se acuerdan de esa película Blancanieves, donde la niña menor de edad ¿no era tan blanca? ¿Esa? Esa es otra versión. Ah, ya, perdón. no, pues se envenena con la Con la manzana manzana, sí, y pues. el príncipe para salvarla le da un beso, Le tiene que ¿no? dar un beso, pues, sí. O sea, eso es abuso sexual de menores, porque la galla estaba dormida, él llegó, le dio un beso, no le preguntó y era menor de edad. Claro. Y para esos tiempos vivía con 7 hombres adultos Sí, pues, en sí, pues. concubinato. Ahí te pasa para otro lado también. Está implícito. Claro, está implícito que sea concubinato, porque por lo menos de servicio le hacía, porque le hacía las camas, Y la teniendo comida en y todo. cuenta que son enanos adultos. Sí, pues y Eso son ya viejos, lleva pues. mucha imaginación. Claro. Y algún tipo de perversión entre medio. Aquí Pinku dice, alguien vio Blancanieves contra los 7 enanos. Parece que Gauri vio Claro. esa versión. La versión contra Sí, exacto. o Todos el contra uno era o así. Donald, claro, Donald
Que no tenía hijos, pero tenía sobrino. Sí, no, mire, de este punto, el tema de Woody Allen es absolutamente un caso a estudiar y denunciable. Hay muchas cosas en juego ahí también. En algunos casos es difícil separar cuando, como comentaba Felipe también, también él mismo deja tras ver en sus películas mucho de su vida como un viejo verde. Y por el otro lado, el film Lolita, tanto la versión de Kubrick como la siguiente versión nueva con Jeremy Irons, y el libro de Nabokov también tienen, a pesar de que te narran toda esta acción prohibida y que no deja de tener un cierto tinte erótico y de atracción de lo prohibido, nos muestra también como lección de vida y como lección final, que esa es la defensa que tienen de que a pesar de que la quieran cancelar y que sea políticamente incorrecto, finalmente es una fábula de que el tipo se vuelve loco, se obsesiona con este amor, pero termina muy mal. Em, Tanto en la novela como en la misma película termina muy mal y termina muy dañado por eso, o sea, mostrando que efectivamente además Lolita fue una manipuladora y que esta relación prohibida tiene consecuencias y consecuencias muy importantes para el protagonista. Así que es complejo, pero creo que ahí la misma novela se autodefiende dentro de este intento de cancelación o intento de considerarla políticamente Incorrecta. incorrecta. Claro. A mí me pasa personalmente que yo soy contrario quizá a la opinión de nuestro monje icónico. Me pasa personalmente que con Woody Allen, que si bien él trató de, casi emancipó o casi manchó su historial con lo que hizo y traspasó este límite, pero cuenta tan bien la historia, son tan bien hechas, de que a pesar que un contexto de Viejo Verde son tan buenas, que a mí me cuesta separar eso y sigo queriendo la obra y me sigo riendo y gustando, personalmente. Ya lo habíamos comentado en un capítulo anterior, que cuesta de repente separar al autor de la obra, porque de repente tú puedes considerarlo absolutamente independiente y juzgar a la obra por la obra y el autor por el autor, Claro. y disfrutar la obra independiente de que de repente el autor sea un desgraciado. Pero a mí me cuesta con Woody Allen, por lo que señalaba recién, pues él como que mezcla mucho su vivencia, su forma de ver el mundo en sus películas. Entonces finalmente lo que estás viendo es casi Como la una vida. apología que él hace de sus conductas que son absolutamente Reprochable. incorrectas. Sí. Es Y que ahí por está el eso me punto. molesta. El único autor que he dejado de ver por sus conductas, he dejado de ver su obra por las conductas del autor es precisamente Woody Allen. Claro. O sea, de hecho yo creo que podríamos hablar muchos ejemplos más. El más actual que me sale a la palestra y que no sé si será tan cierto, pero por ejemplo ocurría que Joss Whedon, cuando grabó la Liga de la Justicia, hizo los reshots, trató y dicen que basurió prácticamente a Gal Gadot en el set. Entonces, ahí ella manifestaba su opinión y cuando le preguntaban del tema, ella es muy políticamente correcta y elude el tema, no hace una declaración ni a favor ni en contra. Pero tenemos eso que dijéramos, oh, este es un gran director, hizo grandes películas, tiene por el lado de Marvel los Avengers y todo, pero no tenemos cómo separar ese hecho o esos hechos de abuso contra ella, contra la actriz, con respecto a lo que hizo en la película. Porque en la película igual se ve una buena actuación de parte de ella, tal vez, y quizás su personaje fue menoscabado porque a lo mejor tuvo más relevancia. Lo vamos a ver después cuando aparezca el famoso Snyder Cut. Pero A mí me gustaría ver en la película El Hombre Maravilla. Ahí claro, podríamos hacer una gran comparación a ver realmente claro, si es una obra o la otra. Claro, pero resulta que, claro, si tú lo ves con un Woody Allen como tal, el hecho de que el tipo sea tan autorreferente, es imposible no pensar que su vida es lo que tú estás viendo. Pues. Entonces, ¿cómo separar el autor de la obra? Es como cuando lo que pasó con Harvey Weinstein, el tipo era un degenerado, un depravado, y que acosó a muchas actrices de Hollywood. Y esa era la forma en que se ganaban los papeles. Entonces, después de que tú conoces esa historia, ¿cómo no ver películas de esas actrices víctimas de este tipo? Y no decir, oye, lamentablemente esa actriz, y manchar su carrera, porque al final tú terminas manchando su carrera, lo consiguió por hacer tal y tal cosa porque el tipo la obligó, no es culpa de ella, para nada. Pero terminas manchando también su honor, su carrera y todo eso, ¿cachai? Entonces,
no sé, como te digo, con Woody Allen no me gusta meterme por eso, que creo que es imposible separar las dos cosas. Por más que intentemos, y la obra te pueda gustar mucho, pero es imposible pensar que lo que estás viendo ahí no es su vida, o sea, es su vida, ¿me entiendes? Me retracto. ¿No sé? Así que eso ha sido más o menos el análisis de lo políticamente incorrecto, las cintas, las obras y algunas visiones que en este minuto de repente excesivas y un poco rebuscadas que vemos en internet de cancelación y todo. em, Como conclusión general, yo creo que concordamos que las obras tienen que ser analizadas en el contexto de su tiempo y esperemos que este capítulo de monjes políticamente correctos e Incorrectos. incorrectos no se evalúen según el contexto de la época, de que nos reímos de estos niños Claro. exageradamente frágiles. Hagamos un pequeño ejercicio como de cierre. ¿Cómo visualizan ustedes el futuro? ¿Qué opinan de esto? ¿Seguiremos siendo cada vez más víctimas de las cancelaciones por esto de ser políticamente incorrecto? O de, como dice el jovito, de este, no sé, por el movimiento córtenlo todo, porque no me gusta. ¿Qué opinan ustedes cómo se ve el futuro, monje icónico? Yo creo que estamos viviendo en este momento histórico un auge de las redes sociales desproporcionado, en el cual se toma como igual de importante la opinión de una minoría, de repente que no tiene mayor información de los temas de los que opina, versus la opinión de la mayoría informada. Y yo creo que esto no puede durar mucho tiempo más porque si no Mm. nos vamos a ir a un desastre. Yo creo que va a haber como un contramovimiento en el cual se va a volver a revalorizar la opinión informada y la opinión de la verdadera mayoría, no la opinión de la mayoría autodesignada, y por lo tanto debiéramos llegar a un equilibrio. Ahora, yo creo que ya no hay vuelta atrás en el tema de respetar a la gente de distintas razas o países, porque como ya estamos tan mezclados y la globalización ha llegado a tal nivel que uno ya no puede eh, pensar mal o asignar de inmediato características negativas a alguien de una determinada raza, color o nacionalidad, porque tú lo estás viendo todos los días, sus mensajes en redes sociales, sus videos en YouTube, o de repente te toca jugar con ellos en un juego online, o te escuchan tu podcast. Entonces, ¿cómo vas a creerte las mentiras de los prejuicios que tenemos la gente si tú estás, por otro lado, con tu propia experiencia, conociendo gente de estos determinados grupos que son absolutamente normales? Así que eso es bueno, habla bien de la humanidad, creo yo. Don Jovito, ¿qué opina usted? Em, ¿Le ¿Qué ve les puedo futuro? decir? Que ¿Le ve futuro a esto o he no? sido... Cancelado. Ha sido Así veo el baneado. futuro, Autobaneado. Claro. No hay futuro. cancelar la cancelación. No, yo espero que estas cosas son cíclicas y en algún minuto tengan contexto y se regularice, como dice Icónico. Ah, Lo que haya que cuestionar o dejar de considerar me parece bien, pero el tema del humor da para otro capítulo, pero yo creo que es válido reírse de todo y de cualquier cosa, pero es parte de las normas del humor. Pero veremos qué va a pasar. No creo que esto siga perpetuo porque los mismos que en este minuto hacen cancelaciones y la inquisición moderna de las redes sociales se van a terminar inquisiendo entre ellos mismos. Claro, es muy probable. Don Gaudí. Lo mismo. Vamos a un equilibrio en algún momento, no sé cuándo, pero existen pequeños bastiones en el arte, en el humor, en la serie, y buenos ejemplos quizás son todas estas plataformas nuevas donde nos muestran series con distintos personajes, con distinta gente, donde el gay ahora puede ser de distintos tipos de raza, distintos tipos de género, distintos índole, entonces es bonito, es bueno. Mientras la historia y el arte sea original, yo creo que siempre van a perdurar. Y yo creo que estos grupos que llaman siempre todo lo negativo, como dicen, va a llegar un momento, un equilibrio y van a tender a desaparecer. Claro. Eh, para terminar, mi pequeña y humilde opinión es que si llegamos a prosperar en esta política de las cancelaciones porque es políticamente incorrecto y como bien decía Pinku, llegamos a la conclusión lógica de que todo es políticamente incorrecto. Entonces habría que convertirse en una especie de Denzel Washington en la película El libro de los secretos. Esa que llevaba un libro que tenía que llevarlo a rescatar a la única biblioteca que quedaba en pie.
Y que irónicamente era el único libro que quedaba y era la Biblia. Así que él es spoiler el final. Nosotros vamos a tener que ir salvando programas, películas, podcasts que se van convirtiendo cada vez en la lista negra para que algún día otras generaciones que ya se saquen esta basura de ser todo políticamente incorrecto puedan tener la oportunidad de apreciarla y con sus propios criterios juzgarla para bien o para mal. Así que salvémosla, los budios de Hazard, el blog que el viento se llevó, Tolkien y lo demás. He dicho. Y bueno, y Meteoro no. Meteoro ha sido cancelado. Listo. Podemos cancelar. Saludos, Te amigo está Meteoro. mirando ahí, Estamos te viendo. está diciendo patriarcal, Claro, patriarcalmente Meteoro. contertuliando patriarcalmente. Claro, no ha sido otra cosa porque es un podcast ahí, también, ese es otro podcast de competencia. Sí, Así, así es. lo vamos No lo vamos a hacer la propaganda gratis. publicidad gratis. Claro, publicidad gratis, no. Así es. Bueno, muchas gracias a la gente que ha estado en el chat ahí, a Felipe, Tapia, Pincu, León, a Julito Venega y el doctor Julio de Nación Yequiú, que les mandamos un saludo también ahí a los chicos de Nación Yequiú también. A Christopher Kofasevich, que estuvo participando, a Felipe Tapia, si no se le nombré, lo vuelvo a nombrar, por si acaso me olvida. A todos los que estuvieron opinando ahí, Lorna me parece que Loreto estuvo también. Loreto Sí. Pérez, Loreta Pérez, perdón, Loreta. ¿Qué más? Ahí estoy repasando rápidamente el chat ahí. ¿Qué más nos opinó? Bueno, a Felipe Menantó que nos vio desde el principio ahí, pero no quiso opinar más allá de los saludos que nos dejó. Oh, Así que a Danita Fernández también, que también estaba viendo ahí. A Dani De Vito, que vio este programa y después se fue. Claro, no voy a decir por Así qué. Oye, ahí nos están llamando la atención que falta una monja Es para ser que políticamente correcto. no. el Porque monje, somos políticamente incorrectos. Ha sido un gusto, gracias Pico, también ha sido un gusto compartir contigo. Y lo de la monja, Así. bueno, no digamos monja, yo encuentro que suena súper feo, suena monja. claro, es Una feo decir monje. sacerdotisa. ¿no? Sacerdotisa suena más bonito, po. Bueno, voy a hacer todo lo posible para que Cal Gadot venga acá a entrevistarla. Ya, vos, sueña. Si Goodbye. no te resulta, nadie te va a juzgar, no te No. preocupes. Claro, así es. Bueno, así es. Saludos Así que finales, hasta chicos. una próxima semana de Así Monjes es. Chao. Fanáticos. Muchas gracias por escucharnos. acompañarnos, por escucharnos, soportarnos y opinar también en este programa. Los quiero mucho, a todos los niños. Que estés bien, chao. Aquí, sí, pues por último, un fantasma de la Warren traemos para la próxima. Adiós. No, no, no. Chalín, adiós. Tulio. ¿Estamos al aire? No, todavía no. Sí, ahora